99.7 Noticias en entrevista. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Tengo ya en la línea telefónica a la senadora por Colima, Mely Romero. Ayer nos jugaron una mala pasada los teléfonos celulares. No tienen palabra los teléfonos. Se parecen a un senador de la bancada de Acción Nacional. Pero bueno, ya ahorita ya nos conectamos. Mely, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien, Edgar. Buenos días a ti y a todas las personas que nos escuchan allá en Colima. Efectivamente, luego hay zonas que tienen muy mala señal, pero ya estamos el día de hoy pudiendo platicar y muchas gracias por eso. No, hombre, muchas gracias a ti por retomar la plática agendada para el día de ayer. Oye, Mely, pues el día después, 24 horas después de lo sucedido, yo decía ayer aquí en este espacio de este pasaje histórico que se vivió ayer en prácticamente martes y miércoles en la Ciudad de México, esta toma del Senado, esta gente echada para adelante, esta gente en las calles, la traición que se da al interior de la oposición, cómo se divide el bloque al final por un par de personas integrantes de una sola familia. ¿Qué te deja todo lo que pasó en la Cámara Alta, mi querida Mely? Para mí fue una situación de verdad tan difícil de comprender. Como dices, va pasando el tiempo un tanto y voy dimensionando lo grave de la situación que estamos viviendo. Y no solamente fue todas las presiones que vivimos los senadores, evidentemente las amenazas, porque sí tenemos que señalar esa familia que mencionas que traicionó al grupo parlamentario del PAN. Claro que traía muchos cuestionamientos, traía investigaciones encima y ahora resulta pues que ya que como si nada, pues están ahora sí siendo perdonados para votar precisamente esta reforma a favor. Entonces, no es posible que el grupo en el gobierno, que el grupo en el poder esté utilizando tales artimañas de las cuales tanto se han quejado, tanto han acusado a la política de antes y hoy están replicando lo mismo o peor. Eso fue lo que sucedió con senadoras, senadores. Pero tú has visto lo que está pasando también en los estados. Ahora que quieren aprobar de manera apresurada también esta reforma en los congresos estatales, toda la represión que está habiendo hacia la ciudadanía, hacia los trabajadores del Poder Judicial, que quieren expresarse, que quieren que se les escuche, que quieren alertarnos de la gravedad de esta reforma, con policías, con granaderos, con toda la fuerza del poder, están reprimiéndolos y hasta ejerciendo violencia física, que es inaudito. No se vale lo que está pasando, pero esto es solamente una muestra de hasta dónde están siendo capaces de llegar por pasar una reforma que nos va a hacer tanto daño a nuestro país, Edgar. ¿Y qué hay que decirle al auditorio? ¿Qué hay que decirle a la persona? Ahorita lo comentábamos en el primer corte aquí en cabina de el sentimiento que tiene mucha gente en pleno mes de la independencia, en plenas fiestas patrias. Decíamos que incluso falta color en las calles, que hay mucha gente contrariada. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Para toda la población respecto de esta reforma en particular, primero hay que decir que claro que el Poder Judicial necesita una reforma. Claro, muchas personas lo escuchamos, yo lo he vivido y lo he sentido. Necesitan, o más bien nos piden que sí, que la justicia sea más accesible, que sea más fácil tener un abogado que te defienda, que sean todas las instancias, que tienen que ver con el Poder Judicial, pues que hagan un trabajo más eficiente. Ahora, aquí hay sí, hay personas que no hacen bien su trabajo, que sí puede haber casos de corrupción, sí, en el Poder Judicial, como lo hay en todas las instancias de gobierno. Pero también tenemos que reconocer, y esto nos lo dicen muchísimo los trabajadores, que hay unas cargas de trabajo brutales que a veces les impiden cumplir con los plazos y con los tiempos que tendrían que cumplir. Entonces, sí, les falta mucho presupuesto, les falta mucha posibilidad de verdaderamente ejercer su carrera judicial para que vayan ascendiendo conforme van teniendo experiencia. Es decir, hay mucho que hacer para mejorar el Poder Judicial, sí, pero esta no es la reforma que va a resolver los problemas. Al contrario,
en mi opinión, los va a agravar. ¿Por qué? Porque lo que están planteando es una elección de jueces y magistrados a todas luces viciada, porque aunque es verdad que van a abrir un proceso electoral para que la ciudadanía vaya y elija una serie de entre una serie de candidatos a quienes puedan ocupar los cargos del Poder Judicial, pero ¿qué crees, Edgar? Esa lista va a estar predefinida por el presidente o presidenta de la República y por los diputados y senadores del grupo mayoritario. Es decir, todo va a estar predefinido por Morena. Entonces, que no me digan que eso va a ser una elección democrática cuando van a estar previamente seleccionados candidatos y candidatas. Entonces, el que elijas ya está palomeado por ellos. Y te voy a decir algo que no ha sido señalado, y la iniciativa lo dice expresamente. Tú vas a votar por tantos, ¿no? Vamos a decir 10, 20, dependiendo del estado. A los que votes, el que tenga el mayor número de votos va a ocupar un cargo en el Poder Judicial. Pero el segundo lugar también, el tercer lugar también, el cuarto, y así hasta llenar el número de cargos que se necesiten. Es decir, pues escoge el que quieras, todos están previamente palomeados y de todas maneras la mayoría va a ocupar un espacio en el Poder Judicial. Eso es una elección amañada, es un engaño, y lo único que quieren es legitimar sus mentiras para que entonces Morena tenga el 100%, fíjate bien, el 100% de las posiciones del Poder Judicial. Eso en español es sometimiento del Poder Judicial a el Poder Ejecutivo, al presidente de la República. Y eso, por eso nosotros estamos argumentando tanto que desaparecerá el equilibrio de poderes. Un poder someterse a otro es lo más grave que nos puede pasar en este país. Oye, Meli, yo quiero retomar el tema de las presiones. Publicaba Héctor de Mauleón, algunos de los senadores que tuvieron presiones, y te mencionaba a ti. Me decía, Meli Romero en Colima recibió presiones. Quiero que me platiques un poquito de eso. Primero, yo creo que todos los senadores de oposición recibimos, te voy a platicar, unos amenazas, otros presiones, otros invitaciones a la buena. A mí me buscaron muchas personas vinculadas con el gobierno federal, con el gobierno estatal, me buscaron. ¿Quién te buscó? Me gustaría que le pusieras nombres, Meli. Mira, te voy a comentar, no se trata de quiénes, solamente te voy a decir, sí son personas muy cercanas, tanto al Poder Ejecutivo Federal como al estatal. Y yo, tú sabes, yo no tengo absolutamente nada que me señalen, que me cuestionen. Conmigo no fue un chantaje ni una amenaza, no hay nada por lo que me puedan amenazar. Solamente fue una invitación cordial, te voy a decir, pero así como la recibí yo, y no una vez, insisto, y de varias personas, y de manera reiterada, así lo estuvieron recibiendo muchos compañeros, compañeras. Reitero, algunos amenazas serias, algunos que de plano les decían, a ver, a ti, a tu familia, si no apoyas, te va a pasar esto. Por eso es que estos dos senadores cayeron. ¿Por qué? Porque seguramente sí, ellos sí tienen cola que les pisen, como decimos. Entonces, ahora resulta pues que Morena es ¿cómo te voy a decir? El que puede perdonar todas las graves faltas, toda la corrupción que puedes tener detrás, siempre y cuando les apoyes a ellos. El día de la votación, fíjate, Edgar, lo grave de esta situación. El día de la votación, senadores de Morena, obviamente contentísimos porque le estaban cumpliendo a su presidente, no a la ciudadanía. Le estaban cumpliendo a su presidente. Una senadora fue capaz de decir al momento de votar, fue capaz de decir, amor con amor se paga. ¿Qué te está diciendo eso, esa expresión? Que ella está ahí porque la puso el presidente y que por lo tanto le está regresando el favor de votarle su reforma. Esto no tiene nada que ver con lo que necesita el país. Eso no es más. Rogaban los trabajadores que los escucharan, pedían audiencias con los legisladores de Morena, como hoy lo están haciendo en los estados. Absoluto desdén, absoluta negación. Por eso los tumultos, por eso las confrontaciones. Ellos decían, lo único que les pedimos es que nos escuchen para alertarles de la gravedad de la situación.
pues como si se taparan los oídos, cerraran los ojos ante esa situación, reitero, porque a quien le deben la posición y por quienes estaban queriendo, con quienes estaban queriendo quedar bien, era con su presidente. Así estos senadores que traicionaron, no a nosotros, no a los grupos parlamentarios, traicionaron a México por salvar su pellejo, traicionaron a México. Perfecto. Oye, Meli, y vienen las demás reformas. Sigue la desaparición de los organismos autónomos. Vendrá la polémica discusión sobre la desaparición de los plurinominales, seguramente. Y vendrán, pues, las que conforman el plan C, ¿no? Sí, vienen las demás, la discusión de las demás iniciativas del presidente, obviamente Morena, independiente, porque ellos ni siquiera conocen las iniciativas. Ellos solamente traen una narrativa que es la que les han dado para que a su vez repliquen. Entonces, ellos van a querer impulsar todas las reformas. Entiendo, Edgar, que la reforma electoral ya se retiró, es decir, ya no está caminando. Okay. Entonces, esa discusión de los plurinominales seguramente no se tendrá. Sí vienen otras reformas que, por supuesto que nosotros vamos a dar la batalla para defender a México, pero no para oponernos a ciegas. Hay reformas que está bien que queden en la Constitución, la protección a los pueblos indígenas, el cuidado de los animales y algunos otros temas. Ahí no nos vamos a oponer, y no porque estemos como los senadores de Morena a ciegas legislando, no, al contrario, precisamente porque estamos conscientes que hay iniciativas que pueden ser positivas para el país, estamos dispuestos a caminar con ellas, pero no a ojos cerrados. Esto no se trata de oponernos por oponernos, se trata de con conocimiento, habiendo estudiado pues estas iniciativas, hacer nuestra parte. Por eso nos opusimos tanto en esta reforma, que también te voy a decir otra cosa. A mí lo que me preocupa un poco es que la consecuencia negativa de esta reforma obviamente no se va a sentir de un día para otro, obviamente no va a ser algo que veamos como en blanco y negro, no, va a ser paulatino y va a ser algo a lo mejor que sea imperceptible para la mayoría de la ciudadanía en un sentido inmediato. Pero eso no significa que la consecuencia negativa no se va a dar. Y vamos a estar viviendo en un año, ahí sí, en un año la consecuencia de esto, que yo estoy segura que ni siquiera el poder va a poder llevar a cabo a cabalidad. Ustedes van a ver la complejidad logística de su famosa elección de jueces y magistrados, y a partir de ahí todo el deterioro del poder judicial. Eso es gravísimo para México. Finalmente te preguntaría, Meli Romero, senadora por Colima, ¿qué prevén para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum? ¿Vamos a ver otra escenita, otro papelito de esos a los que nos están acostumbrando ya en el Congreso? ¿O crees que va a ser una toma de protesta normal, seguramente en alguna sede alterna? No veo que haya condiciones para que regresen a San Lázaro. Pues sinceramente, Edgar, todavía está eso por verse, porque todavía falta un tramo y todavía hay muchas discusiones, y depende también la tónica de Morena si siguen con esta pues situación casi de burlarse de los demás grupos parlamentarios. Pues yo creo que no va a ser una toma de protesta tersa, ¿verdad? Porque es una falta de respeto, y no a un senador, a un diputado federal, es una falta de respeto a la ciudadanía que no piensa como ellos, que votó por una opción diferente, una opción en oposición, y son miles, millones, de ciudadanos. Entonces, si el partido y el gobierno, el partido en el poder, no definen que tienen que ser respetuosos e incluyentes de esa ciudadanía que piensa distinto a ellos, entonces, pues seguramente va a ser un reflejo también esta discordancia el día de la toma de protesta. Meli, muchas gracias por tomarme la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazote, y si Dios quiere ya nos vemos allá en Colima el día de mañana. Que así sea, gracias, buen día. Gracias, buen día.